que ya se encuentra entre nosotras nuestra querida entrevistada. Ella es María Fernanda Barreto, es investigadora colombo-venezolana y directora de la plataforma comunicacional Huele a Azufre. Qué lindo nombre, ¿no? Vamos a darle paso, no sé si se encuentra ahí para que podamos saludarla. Hola, Ahí querida está. María Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida Hola, a ¿qué Nodal Se Prende. tal, hermanas? ¿Cómo están? Qué lindo verlas. Ay, siempre tan ¿Eh? linda María Fernanda, además de brillante, compañera Ah, no, y sí, hoy estoy comprometida. muy brillante porque está tan oscuro el ambiente aquí de lluvia que tuve que poner todos los bombillos. Está lloviendo por Y, allá, y bueno, las canas reflejan más la luz, creo. pero plateadas, hermosa Divina, estás, María divina. Fernanda, bienvenida. Bienvenida, que Nodal se prende. Gracias por tu tiempo. Gracias, qué lindo verlas. Bueno, María Fernanda, vamos a empezar. Estuvimos haciendo algunos repasos de los últimos acontecimientos. Te queríamos preguntar un poco justamente sobre estas denuncias de intento de golpe, de atentado contra la vida de Petro. Bueno, ¿qué lectura tenés sobre estos hechos? Bueno, la situación en Colombia siempre es muy compleja, ¿no? Como dijimos desde la llegada al poder de Gustavo Petro, este rompe radicalmente con la política tradicional en Colombia porque lleva al Poder Ejecutivo a un hombre que no pertenece a la oligarquía colombiana, que no es nieto, ni sobrino, ni hijo de ningún expresidente, como la mayoría de los presidentes, y que tampoco tiene ningún vínculo conocido con el narcotráfico y que además se ha enfrentado durante muchos años al paramilitarismo. Todo eso hizo que Petro fuera el candidato del levantamiento popular del 2021. Es decir, Petro llega a la presidencia de la República producto de ese levantamiento popular, de la mano de quienes participaron en ese levantamiento popular y sobre todo de la mano de la juventud colombiana. Sin embargo, pues lo que ha pasado ya en estos 2 años de gobierno mmm, nos ha evidenciado que el poder ejecutivo en Colombia es solo un pequeño ápice de poder en un país que realmente tiene grandes poderes de facto, empezando porque es un país políticamente subordinado a los Estados Unidos, militarmente ocupado por los Estados Unidos y formalmente el único país OTAN del continente. Y digo formalmente porque en realidad informalmente muchos países como Argentina también son países cercanos a la OTAN. Pues eso es lo que hace que, aunque este sea un gobierno que ha traído algo casi desconocido en la política colombiana, que es la esperanza, aunque este sea un gobierno que llegó lleno de promesas y muchas expectativas, pocas de esas expectativas ha logrado cumplir, pero lo que sí ha logrado es unir a la derecha y sobre todo a la ultraderecha colombiana con, por supuesto, muchos sectores transnacionales para tratar de, primero que nada, impedir cualquier cambio que se quiera gestar en Colombia, impedir el fin del conflicto armado en Colombia, impedir que se detenga de algún modo el robo terrible, permanente, el saqueo permanente del cual es víctima Colombia y por supuesto también impedir que continúe en el poder el gobierno de Gustavo Petro, tan solo por los elementos que ya he mencionado, es francamente intolerable para mucha gente de la ultraderecha colombiana. Y eso que estamos hablando de un gobierno que no es revolucionario, que no es un gobierno antiimperialista, que tiene algunas posiciones muy interesantes contra el genocidio en Gaza, por ejemplo, contra
la crisis global, viéndola incluso, podríamos decir, con una clara conciencia de clase, aunque quizás el término es muy duro, pero con clara conciencia de que es el 1% de la población mundial quien realmente contamina al mundo. Y todo eso pues incomoda mucho a la oligarquía colombiana. Entonces, a sabiendas de que es muy probable que puedan ganar las próximas elecciones en Colombia, realizarse en 2 años, de todos modos no están dispuestos a esperar 2 años varios de esos sectores, y entonces han iniciado bueno, lo han intentado desde hace tiempo, pero parecen ahora ya muy cerca de iniciar un golpe jurídico o una guerra jurídica, un lawfare a través del CNE, pero también sabemos que hay amenazas contra la vida del presidente, obviamente incluso desde antes de que fuera presidente, ya desde que es senador, ha enfrentado a uno de los más grandes genocidas de Colombia, que es Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo, y eso ya lo hace susceptible de cualquier ataque a su seguridad, pero también igual no deja de causarnos sospechas que sea precisamente la DEA quien hable también de estas posibilidades de asesinato a Petro, porque los Estados Unidos también busca permanentemente presionar al gobierno de Petro, particularmente para que no siga adelante con ese acercamiento con Venezuela. Ay, se cortó. ¿Me escuchan? Ahí Ahí está. volviste. Ahora sí. Se ¿En qué cortó. momento me fui? No, Me cortaron cuando hablé mal de los Estados Unidos. No es nada casualidad, lo sabemos. No, Bueno, te fuiste Elon por Musk, 2 por si no lo segundos. sabes, te detesto. Sí, fue Elon Musk. Creo que lo sabe, che, porque nosotros acá siempre le mandamos mensajitos, cartitas, hablamos mal de él. Nada. No, pero se Bueno, cortó durante ¿por dónde 3 quedé? segunditos. Bueno, si fueron solo 3 segundos, Sí. pues eso es lo que quería decir. Entonces ahora sabemos que hay amenazas contra la vida de Petro muy reales. Las hemos visto además ya los intentos de homicidio contra la vicepresidenta Francia Márquez, contra la familia de la vicepresidenta. Y aunque no tenemos dudas de que Petro puede ser objetivo militar para ciertos sectores de la ultraderecha colombiana y sectores de los Estados Unidos que tienen mucho poder, y del propio sionismo, por ejemplo, ahora que ha fijado una posición tan radical contra Gaza, y también hay que decirlo de la ultraderecha venezolana, pues a pesar de eso también puede haber de parte de los Estados Unidos algún intento también de coaccionar aún más a Gustavo Petro, y bueno, y seguir dando línea al canciller de Colombia, quien parece recibir línea directa desde Washington antes que del Palacio de Nariño. He dicho mucho, córtenme. Has dicho mucho, sí. Bueno, yo te vamos a llevar un poco en la línea, pero la verdad es que podríamos profundizar algunas de las cosas que has planteado. Sin embargo, ¿cuál es la agenda de la derecha y de la ultraderecha colombiana por fuera de esta avanzada contra el gobierno actual? Bueno, por un lado, hay que decir que tristemente en Colombia la injerencia estadounidense no solo no ha disminuido en los últimos años, en estos 2 años de gobierno, sino que ha aumentado. Consecuentemente, el paramilitarismo ha aumentado la presencia y el control paramilitar en los territorios colombianos, en los diferentes territorios del interior de Colombia, tristemente ha aumentado. Uno de los grandes poderes de facto en Colombia, que son las corporaciones mediáticas, están francamente desatadas en un sabotaje permanente, un ataque permanente al gobierno de Gustavo Petro, además de, por supuesto, su ataque permanente a los sectores populares y por supuesto, a los sectores de la izquierda colombiana.
y el narcotráfico, que ha recibido algunos golpes de parte del gobierno de Gustavo Petro, también continúa ahí insistentemente enclavado en Colombia, manteniendo a Colombia como uno de sus principales enclaves en la región. Y como señalé, además de ahora, luego de esta posición firme del presidente Gustavo Petro contra el genocidio en Palestina, también hay un sionismo muy beligerante, tradicionalmente contra la izquierda en Colombia, contra los gobiernos revolucionarios, como el de Venezuela, el de Cuba, Nicaragua, pero ahora también contra el propio gobierno progresista de Gustavo Petro. Y hay otros sectores de la derecha colombiana que francamente ya están en campaña para las presidenciales. Y curiosamente una de esas que ya parece estar claramente en campaña es una periodista de uno de los panfletos con más tradición en Colombia, que es la revista Semana, cuyo esposo es uno de los hombres más ricos de Colombia y por supuesto también parte de esas mafias que en Colombia llaman clanes. Así que ella ya parece haber entrado en campaña. Algunas mujeres del uribismo, como María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, parecen también ahí seguir disputando la bendición de Uribe para las próximas elecciones. Tenemos una derecha en campaña, otra derecha montada en terminar de concretar golpes de Estado por Lufer, y no sabemos si otra o lo mismo jugando a 3 bandas o a 2 bandas, pues también sin duda montados en planes aún más violentos, y todos ellos, eso sí, jugando a perpetuar el conflicto armado en Colombia y saboteando toda posibilidad de diálogos para la paz. Mafi, en relación a justo que estás mencionando estos conflictos que aparecen en relación a los diálogos por la paz, últimamente también hubo algunas declaraciones de Petro en relación a esas situaciones. ¿Querés hacernos un análisis o un balance de ese proceso? Bueno, hay varios procesos abiertos por esa ley de paz total. Un proceso, digamos, el que ha avanzado más, el que más se ha mantenido en el tiempo y el que creo que es el que ha generado más expectativas es el proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, dado que ahora es la organización guerrillera más grande de Colombia y la más grande y antigua del continente. Pero además de el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, conocido como el ELN, también hay un diálogo abierto con las FARC Segunda Marquetalia de Iván Márquez, que son ese sector que se desmovilizó, que llegó hasta el Congreso colombiano y luego decidió retornar a las armas, a la vida guerrillera, y también un proceso de diálogo con eso que llaman las disidencias de la FARC, que en realidad es algo muy difícil de definir y muy difícil de calificar como insurgencia, porque hay elementos para pensar que está mucho más cerca de ser un grupo paramilitar que una organización guerrillera, y unos procesos que no deberían llamarse procesos de diálogo, porque son más bien procesos de sometimiento a la justicia que se iniciaron con el Clan del Golfo, pero que bueno, no han avanzado tampoco. Todos esos procesos ahora están realmente todos en crisis, todos están en crisis. Y el más, el más importante de ellos y el que había generado más expectativas, como dijimos, que fue el proceso de diálogo con el ELN, y que además fue el que más avanzó, porque este proceso logró generar un espacio de participación popular inédito, que es el Comité Nacional de Participación, pues también se encuentra detenido desde el mes de mayo. Primero lo detuvo, francamente, el ELN, al plantear que
no iba a seguir en ese proceso de negociación hasta que el gobierno colombiano no cumpliera lo que ya se había acordado. Varios de esos acuerdos que se hicieron en México y que se hicieron también en Venezuela y que el ELN acusa que el gobierno colombiano no los ha cumplido. También por la crisis que se generó por una maniobra que hizo el Alto Comisionado para la Paz, un poco al margen de la mesa, con una fracción del ELN, que es ese frente llamado Comuneros del Sur, y que recibió, pues digamos, puso en crisis a la mesa en general. Y ahora, con el atentado que realizó el ELN en el Arauca, una instalación militar, pues entonces el presidente Gustavo Petro también dijo que no tenía, que no consideraba que debieran seguir estos diálogos. Además, el ELN también exigió para volver a la mesa que se le sacara de la lista de GAOs, grupos armados organizados, y en sí el proceso está ahora mismo en un momento de aparente crisis terminal, pero hay una insistencia del Comité Nacional de Participación, de quienes nos hemos involucrado desde la participación popular en esta mesa de diálogo. Yo soy parte, digamos, de las muchas miles de personas que participamos, digamos, no que son 80 delegados que hay a nivel nacional. Ahora mismo ya olvidé el nombre, ya olvidé el número, pero hay varios delegados de distintas organizaciones que están permanentemente en reunión, y un par de esos delegados representan a la diáspora colombiana, y ahí estamos participando. Estamos insistiendo en que se regrese a la mesa de diálogos, a que más allá de las diferencias que tengan el gobierno del ELN, vuelvan a la mesa de diálogo. Pero bueno, como les decía antes, toda posibilidad de buscar una salida política y negociada al conflicto político, social y armado que vive Colombia choca con los intereses imperialistas, choca con los intereses de la oligarquía, y vive bajo permanente bombardeo, muy en particular del paramilitarismo, de los Estados Unidos directamente y su injerencia en el territorio, y también de las corporaciones mediáticas, además, por supuesto, de los muchos partidos de la derecha que también tienen poder en diversas instituciones del Estado, empezando por el propio Congreso. Así es, Mafi. Bueno, nos estás pintando también una realidad que es la de muchos gobiernos de base popular que alcanzaron posición de gobierno y que después se encuentran con un conjunto de limitaciones y de poderes contra los que chocan. Pero bueno, un poco te queremos preguntar también por este rol a nivel regional que el presidente también propuso jugar en su llegada al gobierno, y que un poco nos sorprendió luego con sus posicionamientos respecto de lo ocurrido en el proceso electoral de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, un poco consultarte también por esas declaraciones que estuvo haciendo el presidente luego del proceso electoral. No, y que las volvió a hacer hace cerca de 24 horas. O sea, como he dicho desde el principio, el gobierno de Petro es un gobierno de oportunidad para el poder popular, pero no es la representación del poder popular, porque las estructuras del poder en Colombia no han cambiado. Y, perdón, y Gustavo Petro continúa siendo una persona muy presionada por los grandes poderes, además con un canciller que viene directamente de trabajar con la USAID, que parece recibir, como dije al principio, órdenes directas de Washington sin pasar por la Casa de Nariño. Y el mismo Gustavo Petro, pues ha estado dando declaraciones que a mí como colombiana me avergüenzan y como venezolana me ofenden, y viceversa,
porque también como colombiana me ofenden y como venezolana me avergüenza, dado que exigir actas del proceso de votación al gobierno venezolano en sí mismo, creerse que tiene el derecho de cuestionar lo que las instituciones venezolanas han dado ya como veredicto final, tanto el CNE como el TCJ, es injerencismo puro y duro, tradicional y vulgar. Eso no tiene ninguna excusa. Y lo único que yo puedo pensar para tratar de entender, el único beneficio de la duda que puedo darle a Gustavo Petro para tratar de entender por qué insiste en una posición injerencista de tal magnitud, siendo el hombre tan inteligente que es, y además entendiendo como pocos la importancia de la relación entre Colombia y Venezuela, como pocos políticos colombianos, lo único que se me ocurre es que está siendo demasiado presionado para ello, pero uno esperaría que un hombre como Gustavo Petro tuviera el valor de pararse firme ante esas presiones. ¿Qué sucede? Que otro que está en la misma y tal vez aún más indigna posición es Lula da Silva. Y entonces ya eso termina por aumentar la presión sobre el gobierno de Colombia, que más bien estos dos podrían tomar un poco más la posición más inteligente y respetuosa que ha tenido el gobierno de México, pero que lo óptimo sería que dejaran de ceder a presiones, que se pararan firmes en defensa de la soberanía, pero ya insisto, que es difícil pararse firme en la defensa de algo que es una palabra en desuso en Colombia. La palabra soberanía es una palabra en desuso en Colombia, en un país donde las fuerzas militares estadounidenses entran y salen ya sin pedir permiso. Un país donde hay sistemas de espionaje comprados a Israel, que por supuesto maneja directamente a Israel también desde hace ya muchos años, pero en este caso estoy hablando del sistema Pegasus, que se utilizó también para espiar al propio gobierno de Gustavo Petro y al propio Petro antes de ser presidente, y también utilizan a Colombia como cabeza de playa para espiar a Venezuela, para atacar a Venezuela, para montar incursiones armadas. Entonces, realmente es muy difícil hablar de soberanía, pero es lo mínimo que esperaríamos de Gustavo Petro y es lo mínimo que como nuestros americanos y en mi caso particular como colombiana podemos exigir al gobierno de Gustavo Petro que cese de ingerir en los asuntos internos de Venezuela, que acepte lo que las instituciones venezolanas han definido, como el gobierno venezolano acepta lo que las instituciones colombianas definen. Nadie, ni Gustavo Petro, ni nadie pidió a Biden que presentara las actas cuando Donald Trump insistió en que se le había hecho trampa. Nadie solicitó las actas a Biden en nuestra América. Entonces es sumamente hipócrita que ahora vengan a exigir algo que además no es de tradicional publicación en Venezuela, que son las actas. Yo creo que ni siquiera saben lo que están exigiendo, porque solamente están leyendo un libreto. Un libreto. Perdóname que me extienda, pero es que realmente a mí ese tema me tiene sumamente indignada y molesta. Sumamente indignada y molesta. Yo creo que realmente en términos de política exterior, mientras por un lado uno se contenta de la posición frente a Palestina, la posición frente a Venezuela no puede ser definida de otro modo que una posición lacaya, que nada se corresponde a los intereses de Colombia, responde a los intereses de los Estados Unidos, no a los intereses de Colombia. Y Gustavo Petro llegó ahí puesto por el pueblo colombiano, que se levantó contra la oligarquía fuertemente en el 2021, y a ellos es a lo que tiene que responder. Allí es donde tiene que dar la pelea, y por eso es que lo hemos acompañado del modo que nos ha sido posible para dar esa pelea interna, pero no para
que termine por convertirse en un instrumento más de la política exterior injerencista de los Estados Unidos. Y sin mucho que agregar sobre eso, pero sí nos parece interesante preguntarte, María Fernanda, en torno al estado de la movilización popular, ¿no? Porque comprendiendo el estado como el estado de las correlaciones de fuerza, digo, lo que vos venís describiendo, también las presiones de la oligarquía, del imperialismo, digo, de un conjunto de actores que por supuesto inciden, y esto no es para justificar las decisiones de Gustavo Petro y su gobierno, pero uno las entiende como determinantes de... Bueno, también es determinante, entendemos desde Por lo aquí. menos queremos creer eso. Claro, queremos creer en eso porque, bueno, necesitamos seguir creyendo que podemos llevar al gobierno representantes del poder popular, aunque también comprendemos que la dimensión del poder popular es distinta al del poder estatal, digamos, y hay un debate súper interesante ahí en torno a la democracia participativa, representativa, pero para este recorte es, ¿cómo evaluás vos el estado de la movilización de las fuerzas populares en Colombia? Un poco ya lo venís tratando en torno a los temas que analizás, pero ¿hay algo más que quisieras decirnos al respecto? Sí, a ver, si bien es cierto que de algún modo se ha estado movilizando al pueblo colombiano, no lo suficiente, se ha estado convocando a la movilización del pueblo colombiano, tal vez no lo suficiente, pero afortunadamente se ha empezado a hacer. Y el pueblo colombiano ha respondido a las convocatorias para apoyar las reformas propuestas por Gustavo Petro o para confrontar los intentos de golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro. Si bien es cierto que eso es así, si bien es cierto que en Colombia hay una tradición de organizaciones populares que se mantienen a pesar de la rudeza, la violencia del conflicto social y armado. Si bien es cierto todo eso, de todos modos hay que decir que el propio gobierno colombiano no ha tenido, por ejemplo, suficiente talento para generar una política comunicacional que apueste a la comunicación alternativa y popular, más allá de los recientes financiamientos que por fin comenzó a ofrecer el gobierno de Gustavo Petro a los medios comunitarios y alternativos, pero no ha desarrollado una política comunicacional para confrontar a ese gran poder de facto que son las corporaciones mediáticas. Y como ya te dije, el paramilitarismo continúa avanzando en los territorios y mientras no se desmonte el paramilitarismo, lo cual pasa por terminar con la injerencia estadounidense en Colombia, por cambiar la doctrina militar colombiana, porque es una doctrina que sostiene al paramilitarismo, mientras eso no se dé, el asesinato de líderes y lideresas sociales seguirá siendo tristemente cotidiano, porque aunque ha disminuido, permanece. En Colombia se continúa asesinando líderes y lideresas sociales, se continúa asesinando sindicalistas, y eso hace pues que la movilización popular sea siempre una movilización que exige demasiada fuerza, demasiada valentía, demasiado exige a quien decide realmente movilizarse en defensa de los intereses populares en Colombia. Entonces, hace falta más para que el gobierno actual de Colombia realmente se convierta en un gobierno, no solamente que movilice, sino que dé garantías para que esa movilización social se dé y sea esa movilización social la que pueda tejer el cambio en Colombia, porque el cambio en Colombia sabemos que no lo puede gestar el presidente de la República, ni todo el tren ejecutivo que acompaña al presidente de la República. No se puede gestar en un solo periodo presidencial, porque estamos hablando de un país con un complejo, muy complejo conflicto social y armado que no es interno, que parte de la injerencia estadounidense y que tiene mucho que ver también
con los intereses capitalistas mundiales que han perpetuado el despojo de nuestras riquezas y que han convertido a Colombia en el principal enclave del narcotráfico en Sudamérica. Así es, María Fernanda. Bueno, la verdad que muy claras tus reflexiones porque la verdad que nos ayudan a darle lectura a estos acontecimientos y también a ubicar cada una de las cosas en su lugar. Pensamos, reflexionábamos recién, qué pena que hoy la palabra democracia esté más en boca de las ultraderechas golpistas. Y esté poco puesta sobre la mesa la discusión por parte de los gobiernos populares respecto de qué tipo de democracia queremos construir, algo que hemos rescatado mucho que sí sucede de manera bastante invisibilizada a nivel internacional en la República Bolivariana de Venezuela, donde hemos intentado aquí mostrar cómo se construye también una democracia participativa y popular. Entonces, bueno, realmente te agradecemos mucho tus reflexiones que nos Jimena, ayudan. una discusión muy importante, Jimena, esa que has planteado. ¿Qué es la democracia? ¿Cuál es el modelo de democracia? La democracia participativa y protagónica, la construcción del Estado comunal es lo que plantea Venezuela, mientras tristemente en el mundo y particularmente incluso en los gobiernos progresistas continúan levantándose las banderas de la democracia liberal. Y a quienes apuestan y apostamos por otros modelos de democracia, entonces se les comienza a calificar de dictadores o seguidores y seguidoras, apoyadores de dictaduras. Y esa es una gran falacia, obviamente. Absolutamente. Hablan de Bueno, democracia que defienden genocidios, ahí ya no hay nada que decir. así es. Así es, Mafi. Con los riesgos que eso trae para los países con gobiernos progresistas o que todavía tienen algún tinte progresista, bueno, nos tocará construir esas democracias participativas y protagónicas y esas alternativas para nuestra región. Por supuesto que en el chat te cuento antes de despedirte que hay mucha gente que te está saludando. Grande Mafi, hola, grande Ay, compañera. Siempre es un lujo besos para todos y escucharte. todas. Bueno, sí, ahí está Fernando, Lucas Aguilera, Emilia Trabuco, bueno, una vergüenza Petro, Lula peor, bardear ahí en relación a los comentarios que estuvimos haciendo. Bueno, qué hermosa mujer, te dejan unos mensajes maravillosos, Mafi. Así Es la que iluminación, es la iluminación. así, No, querida, así dejas a la comunidad de Nodal, mira. una comunidad que tiene muy buen gusto tenemos. No lo decimos. No, mira, quiero decirles algo. Ayer fui a dar un taller en la mañana sobre guerra cognitiva y lamentablemente no había logrado prepararle ningún material para dárselo antes a las personas del taller. Y me sorprendí cuando llegué que habían impreso un material de guerra cognitiva que era el de Nodal y lo estaban corriendo por todos Pero lados qué y se habían maravilla. preparado con ese material y yo dije, bueno, ya me subieron el nivel del taller, ahora yo qué digo. Muchísimas gracias, Así qué que lindo les escuchar felicito eso. de verdad por el gran trabajo que están haciendo. Un gran abrazo y mucha fuerza para ustedes. Un beso para Lucas, para Emilia, para Fernando, para todos y todas quienes me mandaron saludos por ahí, por el chat y por supuesto lindas para ustedes, mis queridas compañeras. Que Bueno, siempre es un gusto verlas, aunque sea por esta vía y más cuando las veo personalmente, pero por ahora por aquí. Cómo nos gusta muchísimas analizar la gracias. región. Gracias, gracias María Fernanda Barreto, que ha pasado una vez más por Nodal, que siempre tiene muchísimo que aportar al análisis de la región y en particular, por supuesto, a ese territorio que la ha visto nacer, que es Colombia, y del que forma parte de su identidad y tiene tanto para decirnos en primera persona.